El seguro de gastos médicos está destinado a cubrir los gastos médico-hospitalarios derivados de una enfermedad o accidente que se manifiesten durante la vigencia de la póliza. En relación al riesgo de epidemias y pandemias, existen aseguradoras que expresamente las excluyen. En tal virtud es necesario analizar las condiciones generales de cada contrato de seguro para tener la certeza de que el tratamiento y la hospitalización estarán cubiertos. De hecho, en la actualidad, las aseguradoras líderes en el mercado lanzaron un comunicado en el que iban a dar cobertura para las personas que estuvieran aseguradas y que tuvieran diagnóstico positivo de COVID. El costo de la siniestralidad. Este trabajo ha sido realizado con el propósito de poder establecer el impacto que el COVID-19 ha tenido en la siniestralidad de las pólizas y también si ha habido alguna injerencia o una mayor contratación a raíz de la pandemia. Para el ramo de gastos médicos, brindar cobertura a los casos de COVID-19 generará obviamente que la siniestralidad se eleve por la severidad de los casos, aunque la cantidad de reclamos que se presentan no sea tan elevado, dada la poca población que cuenta con el respaldo de un seguro de salud. Sin embargo, el costo de la hospitalización y el tratamiento por COVID-19 en un hospital privado realmente es elevado, ya que los hospitales y médicos han incrementado drásticamente sus honorarios. El impacto de COVID-19. En cuanto a este impacto, existe únicamente los antecedentes derivados de la información y estadísticas de casos positivos y fallecimientos generados desde el mes de marzo del 2020, ya que no se tienen registros de informes anteriores que han afectado al sector asegurador derivado de pandemias históricas. En tal virtud no existen ni trabajos de investigación ni estudios que puedan brindar antecedentes de las pérdidas que una pandemia de alta severidad pueda producir al ámbito financiero de las aseguradoras. En cuanto a las indemnizaciones por COVID-19, tenemos como base los informes presentados por la Asociación Guatemalteca de Seguros. El monto más alto que se ha pagado por gastos médicos como consecuencia del COVID-19 durante la pandemia se registró en septiembre con una totalidad de 1.543.335 quetzales, mientras que en el ramo de vida, la indemnización más alta por concepto de seguro de vida se registró también en el mes de septiembre con una totalidad de 1.925.000 quetzales con 65, mientras que los informes indicaban que al mes de agosto la indemnización más alta pagada había sido de 600.000 quetzales. En cuanto a los casos reportados por COVID-19, ¿verdad? La GIS indica que el mayor número de casos ocurridos por mes fue en el mes de julio, cuando se reportaron 1.132 casos de gastos médicos y 812 reclamos por concepto de seguro de vida, mientras que en el mes de agosto y septiembre se registró un descenso, ya que se reportaron 794 casos en pólizas de gastos médicos y 430 en el ramo de vida. Aunque la siniestralidad sufrió un incremento en los meses de agosto y septiembre, porque el monto pagado por indemnizaciones en cada mes es mayor respecto al mes de julio, eso no necesariamente significa que la cantidad de casos haya aumentado en esos meses. Esto es porque obviamente los reclamos se pudieron haber dado antes de ese mes y fueron pagados obviamente hasta los meses de agosto y septiembre. En relación a los asegurados en el ramo de gastos médicos, hasta el mes de septiembre los datos de casos positivos reflejaban 417 casos por cada 100.000. En comparación con los datos del mes de agosto, en el que se indicaron mostró una totalidad de 308 casos. En el ramo de gastos médicos se han atendido a 2.377 asegurados que reclamaron atención por COVID-19 y se ha pagado un total de 41.8 millones con la atención de salud. De estos casos, 1.800 han sido de carácter ambulatorio, en donde el pago promedio es de 5.031 por asegurado y el monto total de indemnizaciones suma 9 millones. Asimismo, los datos reflejan que los casos con hospitalización ascienden a 577, siendo el promedio de indemnización de 57.841 por paciente, sumando un total de indemnizaciones de 33.3 millones. Esto hasta el mes de agosto. Las razones por las cuales se realiza este estudio. Primero, este estudio se realiza con la finalidad de tener un informe real del impacto del COVID-19 en la siniestralidad de las pólizas de gastos médicos.
Determinar con claridad las medidas que permitan a las aseguradoras tener un incremento en la suscripción de nuevos negocios. Conocer la importancia de acelerar la creación de plataformas digitales que permitan a los clientes no solo cotizar, sino que les permita suscribir su seguro de manera electrónica. Y por último, contar con información estadística para poder evaluar el pago de indemnizaciones en relación a los años anteriores donde no existía pandemia. El incremento de la siniestralidad ha estado regido por los tipos de seguros y las condiciones generales de cada póliza. Sin embargo, la preocupación más grande es cómo el brote del COVID-19 está afectando drásticamente el entorno económico. En concreto, cómo ha frenado las perspectivas de crecimiento y rentabilidad de las carteras de suscripción y la estabilidad financiera de las aseguradoras. Para las aseguradoras no ha sido sencillo enfrentar los reclamos derivados de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en su mayoría han respondido de manera satisfactoria al pago de las indemnizaciones, a pesar del elevado costo de los servicios médicos hospitalarios, ya que de los 2.377 reclamos, 577 no han sido de carácter ambulatorio y han tenido un costo promedio de más de 50.000 quetzales por asegurado, existiendo casos que han generado un costo de más de 130.000 quetzales para la recuperación de un paciente asegurado. En cuanto al objetivo general de este trabajo, tenemos como premisa establecer el impacto financiero del COVID-19 en el sector asegurador. Y como objetivos específicos, dar a conocer el incremento en la suscripción y contratación de pólizas de gastos médicos derivado de la pandemia del COVID-19. Mostrar el incremento en la siniestralidad como consecuencia del COVID-19 en relación al año 2019. Mostrar una proyección porcentual del crecimiento para el último trimestre del año 2020 y consolidar la importancia de iniciativas digitales para facilitar la gestión comercial y la suscripción de nuevos negocios. Para poder elaborar este trabajo, pues evidentemente fue necesario apoyarnos en un FODA, ¿verdad? Para poder establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por las cuales atraviesan las compañías de seguros en estos momentos. Y pues se elaboró y se diseñó esta herramienta para poder tomar decisiones apropiadas y oportunas en relación a las medidas que se sugiere tomar para no solamente mejorar la rentabilidad, sino también frenar el costo alto de la siniestralidad e incursionar inclusive en un mercado, un nicho de mercado que aún no se ha explotado y crear obviamente productos masivos que permitan una mayor captación de primas. Para el desarrollo del trabajo se utilizará un método de investigación cualitativo para poder realizar un análisis basado en la experiencia e información real proporcionada por personas inmersas en el área comercial de seguros. La metodología que se utilizará para el desarrollo de la investigación consiste en entrevistas con respuestas abiertas a las gerentes de vida y gastos médicos de Seguros El Roble y Seguros GIT, que con su experiencia nos permite conocer el crecimiento porcentual de los negocios al mes de octubre de 2020, tomando como referencia los negocios suscritos en el año anterior, así como el incremento en la contratación de pólizas de gastos médicos después del brote de la pandemia. Como resultado de las entrevistas, primero con la licenciada Anaí Barrios, pues se determinó que hay que tomar decisiones, que se visualiza un año 2021 complicado debido a que en la actualidad existe una insuficiencia de primas, una tarificación inadecuada en algunas pólizas colectivas y un alto costo de la siniestralidad, situación que se evidencia gracias a los indicadores, estadísticas y casos que muestran la severidad de los reclamos derivados de la pandemia. Y como resultado de la entrevista con la licenciada Anaí Barrios, directora comercial de Seguros GIT, se concluyó que las compañías aseguradoras están enfrentando un reto y evidentemente hay que tomar decisiones inmediatas. Y con base en la entrevista realizada a la licenciada Anaí Barrea, gerente comercial de gastos médicos y líneas personales de Seguros El Roble, ella nos indica que el COVID-19 ha generado un incremento en la siniestralidad de las pólizas, tanto individuales como colectivas, derivados de la severidad de los casos, como lo reflejan los resultados en el mes de octubre del 2020. Las aseguradoras están siendo muy reservadas en cuanto a proporcionar cifras exactas de las pérdidas y la siniestralidad. Sin embargo, a finales del
mes de octubre del 2020, la GIS proporcionó informes de los casos con hospitalización, los cuales ascendían a 593 con un pago promedio de 61.918 quetzales. Y las cifras de casos ambulatorios ascendieron a 1.908 casos con un pago promedio de 5.414 por cada uno. En el ramo de vida se tienen actualmente 2.671 reclamos reportados, los cuales ascienden a 158.888.606, lo que representa 84 casos por cada 100.000 asegurados. En conclusión, a raíz de la pandemia que ha ocasionado el COVID-19, la contratación de seguros de gastos médicos ha tenido un incremento superior al 8% en nuestro país. La pandemia ha sido una de las situaciones que más preocupación ha generado por la salud y el comportamiento. Está vinculado con una mayor demanda, un incremento de seguros de gastos médicos, así como el segmento de vida. El incremento ha sido determinante en los últimos 6 meses. Ante la actual coyuntura, la respuesta de las aseguradoras ha sido muy buena, puesto que se encuentran preparados para enfrentar cualquier situación catastrófica, siendo evidente que el ramo de seguros ha experimentado un fuerte impacto en cuanto a la siniestralidad durante la pandemia. Y el incremento de la siniestralidad a octubre es de aproximadamente un 20% en relación al año 2019 y se espera que para el último trimestre del año se eleve en un 15%. Derivado del estudio que se hizo y de las entrevistas y las encuestas que también se utilizaron para poder conocer la opinión de las personas en función de la conveniencia de tener una póliza de gastos médicos en una pandemia como la que estamos viviendo, se conoció la opinión de 56 personas, ¿verdad?, que nos comentaron acerca de si valía la pena o no contar con un seguro de gastos médicos en la actualidad. Y llegamos a las siguientes recomendaciones. Derivado de la pandemia generada por el COVID-19 y los efectos causados en el ámbito financiero de las compañías aseguradoras, se presentan a continuación algunas recomendaciones para tomar acciones a corto plazo que puedan ser de ayuda para realizar una adecuada mitigación del impacto general. Como por ejemplo tenemos realizar proyecciones de suscripción de pólizas de acuerdo a la crisis, involucrando efectos macroeconómicos. Esto es evidentemente muy importante para poder soportar la crisis debido a las pérdidas y a la alta siniestralidad, más bien al elevado costo de los reclamos. También trabajar el lanzamiento de productos masivos que se encuentran al alcance del mercado, implementar la competitividad de precios enfocándose en ramos no impactados significativamente por la crisis económica, realizar un análisis de precios con base en posibles aumentos de la siniestralidad, ¿verdad? Esto para compensar definitivamente hay que hacer un ajuste de tarifas y la aceleración de iniciativas digitales que permitan una gestión comercial más eficiente y rentable. Muchas gracias.